Shalom y bendiciones, amados hermanos. Hoy vamos a ver la Parashá 45, Baed Hanan, significado y supliqué, fecha 3 al 9 de agosto del 2025. Lectura de Barín, Deuteronomio, capítulo 3, versículo 23 al capítulo 7, versículo 11. Haftará, porción de los profetas. Isaías, capítulo 40, versículo 1 al 26. Brit Hadashah, Nuevo Testamento. Lucas, capítulo 4, versículo 1 al 13. Romanos, capítulo 3, versículo 27 al 31. La porción de esta semana es una de las más importantes de la Torá. En ella encontramos pilares fundamentales en la fe y enseñanza de Israel, y por lo tanto en la de nuestro Mesías Yeshua. La oración de Moisés, los 10 mandamientos, el Shema y el mandamiento que Yeshua consideró el más importante de todos: amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todos nuestros recursos. En los primeros versículos de la Parashá, Moshe le ruega al Eterno que le permita entrar a la tierra prometida, pero la expresión que usa es inusual. Baed Hanan deriva de la palabra gen, que significa hallar gracia, o de Hinan, gratis, lo que implica que incluso si no lo merecemos, le pedimos a Dios hallar gracia ante sus ojos, que acepte nuestras plegarias y nos dé lo que le pedimos como un regalo. La oración de Moisés no está basada en sus propios méritos, sino en la gracia infinita del Señor. Él comienza su plegaria exaltando la grandeza y el poder del Eterno. Su oración muestra cuán estrecha era su relación con Dios, aun cuando él pidió algo que le fue negado. Moshe se dio cuenta que a pesar de sus logros y su firme compromiso con Hashem, siempre es mejor apelar a su Gesed, bondad, amor, misericordia, lealtad o gracia, que pedir algo en base al mérito propio. Si esto es cierto para un gigante espiritual como Moshe, seguramente también lo es para nosotros. Hashem solo quiere nuestro bien. Rezarle a Dios sabiendo que es nuestro Padre Celestial, que nos ama incondicionalmente, es una acción tan poderosa que Hashem tuvo que pedirle a Moshe que dejara de rezar para no ceder ante su plegaria y negarle la entrada a la tierra de Israel. Los sabios de Israel enseñan que Moisés oró 515 veces pidiéndole al Eterno le permitiera entrar en la tierra. El valor numérico de Baed Hanan es 515, por lo que el Señor le tuvo que contestar: basta, no me hables más de asunto. Lo encontramos en Deuteronomio capítulo 3, versículo 26. Es como si Dios le hubiese dicho: basta, porque si lo pides una vez más, tendré que concedértelo. Moisés aceptó la respuesta de Dios con humildad y no volvió a hablar del asunto. Y esto nos enseña dos aspectos en cuanto a la oración. Primero, por un lado, la perseverancia, de lo que Yeshua habló en la parábola de la viuda y el juez injusto. Lo vemos en Lucas, capítulo 18, versículo 1 al 8. Segundo, aceptar con humildad la respuesta del Padre, sabiendo que Él, en su infinita sabiduría, siempre quiere lo mejor para sus hijos. 3 veces el Mesías oró: no se haga
como yo quiero, sino como tú. Esto lo vemos en Mateo, capítulo 26, versículo 36 al 44. La parashá continúa con llamados a la obediencia y advertencias en cuanto a la idolatría. Capítulo 4, versículo 2. No añadiréis nada a la palabra que yo os mando, ni quitaréis nada de ella, para que guardéis los mandamientos de Hashem, vuestro Dios, que yo os mando. Está totalmente prohibido añadir a la revelación que fue dada del cielo por medio de Moshe. La misma prohibición se encuentra en el capítulo 12, versículo 32, donde dice: cuidarás de hacer todo lo que te mando, nada le añadirás ni le quitarás. Esto lo vemos en la Biblia de las Américas. Y es llamativo que una advertencia similar aparece en el libro de Apocalipsis. Yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Si alguien añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguien quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. Apocalipsis capítulo 22, versículo 18 y 19. Maimónides, sabio judío del siglo XII, escribió: está clara y expresamente dicho en la Torá que sus leyes de eterna vigencia no son susceptibles de modificación, merma o añadidura, pues está escrito: todo lo que yo os ordeno, guardadlo para cumplir. Nada le añades ni le restes. Deuteronomio, capítulo 12, versículo 32. De ahí se infiere que a ningún profeta le está permitido introducir innovaciones en la Torá. Por lo tanto, cualquiera, judío o no judío, que presentando señales y prodigios afirme que el Eterno lo envió para añadir o restar un precepto o para dar de cualquiera de los preceptos una interpretación contraria a la que hemos oído de Moshe, o diga que esos que Israel tiene como preceptos no son para siempre y para todas las generaciones, sino solo temporales, es un falso profeta. Entonces, ¿por qué está escrito en la Torá: les haré surgir un profeta de entre sus hermanos como tú? Deuteronomio 18, 18. Es que el profeta aludido no vendría a establecer una nueva religión, sino a reafirmar las palabras de la Torá y a prevenir al pueblo que no la transgrediera, como dijo el último de los profetas: recordad la Torá de mi siervo Moshe. Malaquías capítulo 4, versículo 4. Esto concuerda con las palabras del Mesías Yeshua, escritas en Mateo capítulo 5, versículo 17 al 19, cuando dijo: no penséis que he venido para abolir la Torá o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la Torá, hasta que toda se cumpla. Cualquiera, pues, que anule uno solo de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo enseñe a otros,
será llamado muy pequeño en el reino de los cielos, pero cualquiera que los guarde y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. En el capítulo 5, Moisés repasa los 10 mandamientos, los cuales, aunque fueron dirigidos a toda la nación, están escritos en forma singular para enseñarnos que Dios es nuestro Dios personal, que Él ve y se interesa por cada individuo. Él escucha nuestro llanto y siente nuestro dolor. Esta enseñanza es reforzada por el primer mandamiento, en el que Dios se presenta como quien nos sacó de la tierra de Egipto, en vez de declarar que es quien creó los cielos y la tierra. Él es nuestro Padre, que nos ama y nos hace libres. El Shema, capítulo 6, versículo 4 al 9. Escucha, Israel, Hashem es nuestro Dios, Hashem es uno. Y amarás a Hashem tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todos tus medios. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando estés sentado en tu casa, y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las atarás como una señal sobre tu brazo, y serán por insignias entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Shema no significa simplemente oír, implica escuchar, estudiar, aprender y obedecer, poniendo por obra todo el consejo del Padre. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Lo vemos en Mateo capítulo 7, versículo 24. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos, porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, éste será bienaventurado en lo que hace. Santiago capítulo 1, versículo 22 al 25. Ejad, Adonai uno es. También puede traducirse Jehová es único. La primera traducción pone de relieve la unidad del Señor. Dios no está interiormente dividido, sino que es siempre uno, y el mismo en su ser y en su obrar. La segunda afirma que el Señor es el único Dios de Israel, y por lo tanto exige de su pueblo adoración y amor exclusivos. Por otro lado, Israel mismo es una unidad. En hebreo, las palabras tú y tú en este pasaje son las mismas palabras que se usan cuando se habla con una sola persona. La unidad del pueblo incluye tanto a quienes estaban parados frente a Moisés como a todas las generaciones venideras. Esto significa que debían adorar y obedecer como si fueran uno, y no permitir divisiones mayores entre ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre,
estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Juan capítulo 17, versículo 21. El Shema continúa con las conocidas palabras: amarás al Eterno, tu Dios, con todo tu corazón. Y amarás. Como Él es el único para nosotros, la consecuencia es amarle. Por eso el hebreo usa la palabra y. Según Rashi, amarlo significa cumplir sus palabras por amor, no por temor. Con todo tu corazón se refiere a lo más íntimo de nuestro ser, que no puede estar dividido en la devoción al Eterno, como está escrito en Jacobo, Santiago capítulo 4, versículo 8. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros, de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Con toda tu alma significa que hay que estar dispuesto a dar su vida por amor a Él y vivir solamente para Él. Con todos tus medios. La palabra hebrea que normalmente ha sido traducida como fuerzas es meodejá, que no solo significa tu fuerza, sino también tus posesiones, tus medios, tus capacidades. Esta palabra no habla de la fuerza física en primer lugar, sino de todo lo que uno tiene y es, lo cual también incluye las posesiones materiales. El amor al Eterno también se expresa en la manera de administrar nuestros bienes materiales, pero el amor siempre empieza en el corazón y luego va saliendo hacia afuera. Que el Eterno nos ayude a ser conscientes de su amor para poder recibirlo y amarle de vuelta con todo nuestro corazón, alma, fuerzas y posesiones. El que lo hace ha llegado a la perfección. ¿Cómo podemos llegar a esta perfección? Este texto nos da la respuesta, escuchando lo que nos dice y poniendo esas palabras en el corazón. Entonces, las mismas palabras producirán ese amor en nosotros. Bendito sea el Eterno por habernos amado primero y por habernos dado sus palabras. Shabbat Shalom, amados hermanos, próspera y bendecida semana, y nos encontraremos en un próximo estudio, Dios mediante.